vamos a conversar acerca de un tema que ya estuvimos revisando en la semana, hace unas par de semanas atrás, que era lo que correspondía al humanismo y al renacimiento, pero en esta clase lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es fundamentalmente establecer un paralelo, ¿no es cierto?, entre el mundo medieval y la sociedad moderna, ¿no es cierto?, este mundo que se inicia por ahí por el siglo XIV, ¿ya?, y ver cómo, ¿no es cierto?, cuáles son las principales diferencias, ¿no es cierto?, qué es lo que continúa, qué es lo que cambia entre esos dos mundos. Ya ese es el objetivo de la clase de hoy día. ¿Sí? Entonces, vamos a esperar, ¿no es cierto?, que estén todos más o menos ya, en línea. María Eugenia, ¿no es cierto?, dice ok. Alonso, Mariano, Camilo, Ruth, ya. Estamos, ¿cierto? Son hartos ustedes. Eso me gusta, que sean hartos, estén bien motivados para esta clase. Entonces la clase se llama Sociedad Medieval y Sociedad Moderna, Continuidad y Cambio. ¿Ya? Entonces, como el nombre lo dice, lo que más nos interesa acá es que podamos identificar cuáles son los elementos de continuidad y de cambio, ¿no es cierto?, de esta, ¿no es cierto?, de esta sociedad medieval versus esta sociedad moderna. ¿Ya? Esta clase en el fondo es muy importante desde el punto de vista de que les permite ¿cierto?, establecer ciertas comparaciones entre periodos históricos. ¿Ya? Esto no solamente les va a servir para lo que es Edad Media, Edad Moderna, lo pueden aplicar en cualquier época, ¿no es cierto?, en que se produzcan cambios tan importantes como los que pasaron, ¿no es cierto?, en el tránsito desde Edad Media a época moderna. Siempre ustedes pueden hacer este ejercicio como de pensar cuáles son los elementos de continuidad y cuáles son los elementos de, ¿no es cierto?, de cambio de una época a otra. ¿Ya? Así que eso es, ¿no es cierto?, lo que me interesa que tengan claro para la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, aquí está el índice de los temas, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar. Vamos a conversar acerca de la sociedad medieval. En segundo lugar, sobre la sociedad de la Edad Moderna y los elementos de continuidad y cambio de una a otra, ¿ya?, entre una época y otra. Así que lo fundamental, ¿no es cierto?, o en la parte final de la clase, donde vamos a aplicar todo lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en estos dos primeros puntos, ¿ya? Así que comencemos con, ¿no es cierto?, bueno, aquí el objetivo de la clase que se relaciona con lo que yo les decía recién, que es esta comparación, ¿cierto? Lo que vamos a hacer hoy día es un ejercicio que tiene que ver con la habilidad también de analizar, ¿ya? Como que dentro del análisis está el tema de la comparación, ¿ya? Entonces cuando nosotros queremos analizar algo, tenemos que comparar, ¿ya? Comparar la sociedad medieval, ¿cierto? ¿Qué cosa vamos a comparar? Sociedad medieval y la moderna, considerando elementos de continuidad y cambio entre ambas, ¿ya? Como a modo de introducción, ¿no es cierto?, tienen que tener siempre en cuenta que en el cambio, en el paso, ¿no es cierto?, de una época a otra, nunca son cambios como abruptos, ya que ocurren de un momento a otro, sino que siempre van quedando elementos del pasado que, ¿no es cierto?, quedan durante mucho tiempo más, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de elementos de continuidad. A eso es lo que en historia se le llama, ¿no es cierto?, continuidad. ¿No es cierto?, pueden ser, ¿no es cierto?, estructuras económicas, pueden ser grupos sociales, ideas. Hay un conjunto de cosas que se consideran, ¿no es cierto?, como de continuidad, ¿ya?, que permanecen durante más tiempo. Y, por el otro lado, esto está el cambio, que son los elementos, ¿no es cierto?, que son de transformación de una época, ¿ya? Entonces, hecha esa introducción, nos podemos ya ir de lleno a lo que es la sociedad medieval, ¿sí? Cuando hablamos de sociedad medieval, hablamos, ¿no es cierto?, esencialmente, ¿no es cierto?, de una organización social y económica que ocurre principalmente en Europa Occidental. Ya en esos países, durante la Edad Media, se conforma, ¿no es cierto?, una forma particular de organización social que, ¿no es cierto?, que fue más o menos común, por ejemplo, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, ¿no es cierto?, España también. Entonces, en todos esos países de Europa Occidental se establece, ¿no es cierto?, o mejor dicho, se conforma una sociedad basada en lo que llamamos el feudalismo. Entonces, ¿qué es lo fundamental siempre de la Edad Media? Es, ¿no es cierto?, entender cómo funcionaba este feudalismo, ¿no es cierto?, y qué consecuencias tiene.
El feudalismo, ¿no es cierto?, lo vamos a entender acá como lo que dice, ¿no es cierto?, dentro de las características que tiene, ¿no es cierto?, está el establecimiento, ¿ya?, de relaciones de vasallaje. Entonces, recuerden siempre, el feudalismo es esto, ¿cómo se llama? Estas relaciones, ¿no es cierto?, que se establecen entre un señor y un vasallo, ¿no es cierto? El señor, ¿no es cierto?, en una posición superior al vasallo, ¿ya? Hay una relación ahí eh, que es la central dentro de estas relaciones de vasallaje. Por ahí alguien levanta la mano, me aparece por acá. No alcancé a ver bien si quién era. No, profe, me equivoqué, perdona, me equivoqué. Ah, ya, ya. Recuerden, ¿no es cierto?, si quieren participar, están las pausas, donde ahí, ¿no es cierto?, yo les activo el micrófono si quieren y nos contactamos directamente o me escriben en el chat, ¿ya? Entonces, retomando, lo que les decía es que el feudalismo, ¿no es cierto?, es una parte como una relación, ¿no es cierto?, entre un señor y un vasallo. Pero esto, ¿no es cierto?, luego se transforma con el correr de los siglos, ¿no es cierto?, en toda una estructura social y económica, en algo súper complejo, ¿ya? Entonces, estas relaciones de vasallaje, ¿no es cierto?, lo que involucran, ¿no es cierto?, son compromisos mutuos entre el señor y el vasallo. Aquí, ¿no es cierto?, yo les ejemplifico estas relaciones, en el fondo se resumen en este esquemita que está aquí abajo. Entonces, si se fijan en las flechas, el señor, que es este que aparece acá como con un halcón en su mano, que usualmente era un noble, ya una persona que se distinguía ¿cierto?, por su nacimiento, por su linaje. Este señor se comprometía con este otro de abajito, ¿cierto?, con el vasallo, a un conjunto de cosas, entre ellas, ¿no es cierto?, lo que dice ahí, el sustento. Entonces, cuando yo siendo vasallo, me ponía bajo, ¿no es cierto?, la, la protección de un señor, este personaje me asegura el sustento y, como dice ahí también, una defensa judicial. También se habla en términos genéricos de la protección, o sea, un señor cumple con ese deber, ¿no es cierto? Este pacto de vasallaje implica que el señor también tiene que dar, ¿no es cierto?, una protección a su vasallo, ¿ya? Y por el otro lado, ¿cierto?, si miramos a este otro de acá abajo, que podía ser noble también, generalmente así era, los vasallos eran también personas, ¿no es cierto?, hombres de, de alto rango social. Estos vasallos se comprometen a proporcionarle al señor, ¿cierto?, ayuda militar, consejo y también ayuda económica. Entonces, se fijan que es como un contrato, ¿ya? Hay acá hay prestaciones mutuas, ¿sí? Cada parte se obliga a hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, también cuando el señor, ¿no es cierto?, quería armar un ejército e invadir ya un territorio, entonces el vasallo estaba obligado, ¿no es cierto?, por este pacto a ir y, ¿no es cierto?, actuar como su soldado en su ejército, ¿no es cierto?, personal, ¿ya? También está el tema de la ayuda económica, ¿no es cierto? El vasallo le entrega al señor también parte de su trabajo, ¿ya? Entonces tenemos ahí también que hay una relación de ayuda económica, ¿sí? Está la ayuda militar, la económica y la de consejo, ¿sí? Entonces, esto es lo esencial, ¿no es cierto?, cuando hablamos de feudalismo, estas relaciones de subordinación, o sea, hay ¿cómo se llama? Existe ahí un pacto, ¿no es cierto? Sin embargo, quien tiene la posición como de privilegio en este pacto es el señor, ¿no es cierto? Él es el dueño de las tierras, el vasallo se asienta en algún lugar de sus propiedades, ¿no es cierto? Y tiene que prestarle estos servicios. Y de parte del señor también hay un compromiso ahí, ¿ya? ¿Queda claro entonces? Aquí, ¿no es cierto?, están inquietos en el chat, dicen que ya lo habían aprendido, pero la idea, ¿no es cierto?, es que de la clase es que podamos, estoy repasando estos temas.
¿Qué otro elemento, ¿no es cierto?, va a ser, ojo con esto, eh, una de los principales, ¿no es cierto?, características del feudalismo es esta división de la tierra en numerosos feudos controlados, yo les puse ahí, por la nobleza y el clero, ¿sí? Vamos a tener en Europa Occidental, en todos estos países que yo les mencionaba, que la tierra, ¿no es cierto?, se va a dividir en se va a fragmentar, hay una fragmentación de la tierra, ¿no es cierto?, no está toda en manos, ¿no es cierto?, de una misma autoridad, sino que se comienza como a repartir entre estos señores, ¿no es cierto?, que eran muy poderosos, incluso algunos eran más poderosos que los mismos reyes, que se supone que están, ¿no es cierto?, allá en la cima del poder, ¿se fijan? Entonces hay una división, la tierra, ¿no es cierto?, pasa a ser ahí eh, como el principal bien, ¿no es cierto?, pero también la tierra entrega poder. El que posee tierras, ¿no es cierto?, posee poder. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían el poder en esta época? Eran los nobles, ¿no es cierto?, la nobleza y el clero. También la iglesia tenía propiedades, así que ojo con ese detalle, ¿no es cierto? Por ahí, ¿no es cierto?, vemos algunas de las principales características del feudalismo. Esto va a tener consecuencias. Yo abajito les pregunto, ¿qué consecuencias tiene el feudalismo? ¿Qué consecuencias tiene para un país que, que hayan personas que tengan más poder efectivo que el que se supone es el soberano legítimo? ¿Se fijan? ¿Qué pasa con eso? ¿A qué nos puede llevar esa, ¿no es cierto? Fíjense, el poder no está concentrado solo en una persona en la Edad Media, está repartido entre la nobleza, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, es una consecuencia de este modelo, de esta estructura social y económica que llamamos feudalismo, ¿no es cierto? Es el feudalismo el que genera, ¿no es cierto?, que el rey tenga menos poder incluso que algunos señores feudales, ¿se fijan? Esa es una de las principales consecuencias de este sistema. Aquí yo les puse ¿cierto?, una imagen que muestra ¿cierto?, la imagen típica que uno tiene de la Edad Media, ¿no es cierto?, cuando uno no sé, pone ahí en internet o en las películas. ¿Qué es lo que siempre uno piensa cuando hablamos de Edad Media? Pensamos, ¿no es cierto?, en este castillo con, ¿no es cierto?, una villa cercana, que es la que está aquí abajito. Aquí se piensan en Camelot, sí. Más o menos eh, una ¿cierto? Es como el paisaje típico, ¿no es cierto? En la Edad Media vemos ahí, tenemos este castillo ocupando una posición central, ¿no es cierto?, como dentro del paisaje. También vemos un monasterio, ¿no es cierto?, cercano, ¿ya? Y junto a, ¿no es cierto?, este castillo, vemos que se van conformando villas, ¿no es cierto?, que son estas casitas que vemos acá, ¿ya? El rey, como dice acá, vivía junto a su familia y los nobles en el castillo, sí, eso pasaba en esta época. El clero, ¿no es cierto?, los monjes viven, ¿verdad?, en monasterios y también generalmente dentro de las tierras de un señor feudal. Y en las villas, ¿no es cierto?, están los campesinos y las personas que, ¿cierto?, eh, viven ¿cómo se llama?, viven en las tierras de este señor, ¿se fijan? Entonces ahí tenemos esta estructura que está acá. ¿A qué se dedicaba la gente que vivía en esas villas, en esas casitas que vemos ahí? ¿Alguien, alguna idea? ¿A qué se dedicaban las personas que, ¿no es cierto?, viven en la villa? Lucas dice a la agricultura. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es la principal actividad económica? Domingo también, ¿cierto? Lucas, domingo, ganadería. Alonso dice el comercio. Sin embargo, eh, me quedo, ¿no es cierto?, con la idea, ¿no es cierto?, de que la principal actividad económica es la agricultura, ¿no es cierto? Si se fijan, fíjense, solo mirando la imagen, ¿ya? Lo que vemos es un mundo rural. Esto es el centro de la vida en la Edad Media era el campo, ¿ya?
¿Y cuál es la principal actividad económica del campo? Es la agricultura, ¿ya? El comercio, como mencionaban por ahí, el comercio es esencialmente un tema de las ciudades, ¿ya? El comercio va a empezar a potenciarse cuando se comienzan a recuperar las grandes ciudades, ¿no es cierto?, de Europa. Ahí recién va a haber como una reactivación comercial, ¿sí? Sin embargo, durante toda la Edad Media, la actividad principal va a ser la agricultura, ¿ya? Muy bien, por ahí, ¿no es cierto?, aparece el concepto. Camilo Vera dice autarquía. Yo les señalé la idea de autarquía porque, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba inicialmente en la Edad Media, en los primeros tiempos? La gente, ¿no es cierto?, o piensan que este es un feudo, este monito que está acá. Entonces la gente produce, ¿no es cierto?, para sí mismo. La autarquía se le llama a este producir para la subsistencia, ¿no es cierto? Y fundamentalmente es como, ¿no es cierto?, una economía cerrada, ¿ya? Donde no hay intercambios comerciales, donde se produce agricultura, ganadería, ¿no es cierto?, pero solamente para la gente que vive ahí, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. Obviamente, con el paso del tiempo, estos como núcleos productivos que podían ser los feudos se van a empezar a ir abriendo, ¿ya? Y como les digo, cuando las ciudades recuperan su protagonismo, por ahí, ¿no es cierto?, en la baja Edad Media, en esa época, ahí vamos a empezar a hablar de comercio propiamente tal, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Algunos ya habían visto el tema, ¿no es cierto?, del feudalismo, ¿sí? O habían, ¿no es cierto?, trabajado lo que es Edad Media, me imagino, quizá en octavo, bueno, antes de eso, ¿no es cierto?, también se ve en cursos anteriores, ¿ya? Por acá dice, en séptimo lo vieron, perfecto, ¿ya? Entonces, el tema de Edad Media, ¿por qué lo vemos? Porque nos interesa hacer esta comparación que yo les decía. Pasemos a, ¿no es cierto?, ya a la sociedad propiamente tal, ¿no es cierto? El feudalismo, o esta estructura económica genera, ¿no es cierto?, va a tener como consecuencia que se establezca una sociedad estamental. ¿Qué significa eso? Partamos por ahí. Cuando decimos sociedad estamental. Esa idea, ¿no es cierto?, de sociedad estamental. ¿Qué significa que una sociedad sea estamental? Eso es como fundamental para esta clase. Que podamos, ¿no es cierto?, comprender a qué nos referimos cuando hablamos de sociedad estamental. Magda dice, cada uno tiene su posición social. Ya, perfecto. ¿Qué otra? Y no se puede cambiar. ¿Y por qué no se puede cambiar esta posición social? ¿Qué pasa ahí en una sociedad estamental? Felipe dice que tiene una jerarquía, ¿no es cierto? Claro. Hay una... Matilda, muy bien, Matilda es la que se entendió con la idea central de lo que es una sociedad estamental, que es, ¿no es cierto?, que tenemos una sociedad en la que las personas nacen, ¿no es cierto?, o ¿qué es lo que prevalece en esta sociedad? Es el lugar donde yo nací originalmente, ¿ya? Entonces, lo fundamental acá es el nacimiento. Eso es lo que determina mi posición social. Si comparamos con la sociedad de hoy día, Chile, siglo XXI, ¿qué es lo que define, ¿no es cierto?, que cuando nosotros decimos alguien es de clase alta, alguien es de clase baja, por así mencionarlo? ¿Cuál es como el factor, ¿no es cierto?, para decir alguien es de clase alta hoy día en Chile, alguien es pobre? ¿Cuál es José, ¿no es cierto? José dice la economía, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, hoy en día, o más o menos, yo diría, esto comenzó en el siglo XIX, ya, a cambiar. Pero esencialmente cuando nosotros tenemos una sociedad, ¿no es cierto?, hay como que hacer una diferencia entre la sociedad estamental y la sociedad de clases, ¿sí? La sociedad de clases surge en el siglo XIX, ¿ya?, con la Revolución Industrial,
y, ¿no es cierto?, con estos avances, ya, y con como que el criterio ahora es el dinero, ¿no es cierto? Pero acá en la Edad Media, si nos fijamos, lo fundamental es el linaje, ¿no es cierto? ¿En qué lugar nací yo? Y eso va a determinar, ¿no es cierto?, mi posición social. Por aquí, ¿no es cierto, Magda? Bueno, han señalado el tema de los privilegios, sí, eso es importante, ¿no es cierto? Lo vamos a profundizar cuando veamos la sociedad moderna. Pero, ¿no es cierto?, me interesa que les quede claro eso, que cuando hablamos de estamentos hablamos de origen social. Entonces, en un primer momento, ¿no es cierto?, en la Edad Media, habían tres órdenes, que eran, ¿no es cierto?, los que se dedicaban a la oración, los que se dedicaban a trabajar y los que se dedicaban a guerrear. Se fijan, también hay un tema como con la función que uno cumple en la sociedad, ¿ya?, en esta época. Entonces, se habla de los laboradores, que son, ¿no es cierto?, los campesinos, los personajes que aparecen aquí, en la base de la pirámide social. Están los bellatores, que vendrían siendo estos, ¿no es cierto?, los caballeros, que son, ¿no es cierto?, la imagen típica de la Edad Media, la de las películas, la de Camelot, la de, ¿no es cierto?, que se construyó toda una imagen casi, ¿no es cierto?, poética, épica, de lo que es ser un caballero, ¿ya? Y por el otro lado están los oradores, que son los monjes o el clero, ¿ya? Mejor dicho, el clero. Y acá aparecen, ¿no es cierto?, si se fijan, dos categorías de clero, está el alto y el bajo, ¿ya? Fíjense en la pirámide. Aparecen los nobles en la misma posición que los caballeros y el alto clero, y tenemos en la cúspide, ¿no es cierto?, al rey y su familia. Esta es la estructura, ¿ya?, de la sociedad medieval. Entonces, vemos ahí estas diferencias, pero que también son por la función social que cumplen. Fíjense en eso. Los que trabajan, los que rezan y los que hacen la guerra, los que protegen a los otros dos. Están los que producen para los otros dos y los que oran, los que piden por, ¿no es cierto?, las almas de los otros dos grupos. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto?, es lo que nos interesa cuando hablamos de sociedad medieval. ¿Hay alguna duda con esto? Tenemos ahí, ¿no es cierto? Se habla también de sociedad triestamental, ¿sí? Porque son tres estamentos, que son los que aparecen en el esquemita del medio. Perfecto. ¿Estamos claros entonces? Porque acá, ya vamos a entrar de lleno en lo que es la sociedad, ¿no es cierto?, de la época moderna. Eso es lo que... ¿esto para qué? Para hacer la comparación que dijimos al comienzo, ¿ya? Entonces vemos acá que la sociedad moderna, o la sociedad que comienza por allá por el siglo XVI, ¿cierto?, siglo XV, mejor dicho, comienza a tener algunos cambios, ¿ya? En realidad esta sociedad comienza en tiempo, unos siglos antes, por ahí por el siglo XIV ya vemos esto que está acá, este esquemita, siglo XIII incluso. ¿Qué me interesa que comprendamos acerca de la sociedad que, como les digo, comienza a formarse en el siglo XIII y que se extiende hasta el siglo XVIII, hasta el 1700, 1790 más o menos, en términos generales? ¿Cuáles son las características de esta sociedad, ¿no es cierto?, que la diferencia un poco de la sociedad de la Edad Media? Bueno, ¿por qué vemos que la sociedad cambia? Porque hay un aumento de población, ¿ya? En el siglo XIV pasaron algunas cosas bien terribles, como el tema de la peste negra, como guerras, que significaron una disminución de población. Sin embargo, hacia fines de ese siglo, y en el siglo XV, que es el que aparece ahí, la población va a comenzar a recuperarse, ¿ya? Y la economía también. Como un poco lo que pasa hoy día, ¿no es cierto? Hoy día estamos así como que estamos en medio de una pandemia, la peste negra también fue una pandemia, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, esto generó en su época un gran daño demográfico, ¿no es cierto? Murió mucha gente en Europa. Entonces comienza a haber una recuperación de la población, ¿ya? Estos tres estamentos que veíamos recién no desaparecen, ¿ya? O mejor dicho,
ya empezamos a hablar de estamentos privilegiados y no privilegiados, ¿no es cierto? Eso es como el gran punto de, ¿no es cierto?, de diferencia entre algunos estamentos, ¿ya? Entre estos dos, se comienza como a, ya no es una sociedad de tres estamentos, sino como que esencialmente van a ser dos, los privilegiados y los no privilegiados. Ahora, ¿por qué hablamos de que eran privilegiados y no privilegiados? ¿En qué se basa esa diferencia? ¿Por qué decimos que hay algunos que eran privilegiados y otros no privilegiados? ¿En qué nos basamos? Samuel dice, María Eugenia, ya, perfecto. Sabemos lo del nacimiento, ¿no es cierto? Hay gente que nacía noble y gente que nacía plebeya, ¿se fijan? Pero en la época moderna se consolida una diferencia que es por el tema del pago de impuestos, ¿no es cierto? Por la situación económica también. Aquí comienza a ser importante el tema económico. Entonces vemos que habían dos categorías ¿no es cierto?, sociales que no pagaban impuestos, que eran, ¿no es cierto?, la nobleza y el clero, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Se fijan? Lo que es nobleza y lo que es clero, bueno, obviamente el rey, ¿ya?, no pagan impuestos, tienen una serie de privilegios, ¿no es cierto?, de carácter político, ellos controlan el Estado, ¿ya?, controlan la economía, son dueños de la tierra, entonces tienen una posición social privilegiada, ¿se fijan? Y obviamente están exentos de impuestos. Por el otro lado, ¿no es cierto?, vemos que hay ¿cómo se llama? Una sociedad, ¿cierto?, un tercer estado, como se le llama en Francia, o también llamado estado llano, ¿sí? Entonces, vemos este estado llano, que es el no privilegiado. ¿Quiénes lo integran? Un conjunto de personas, ¿cierto?, de distintos grupos, no eran como un grupo homogéneo. Ya no es como en la Edad Media que eran todos campesinos, esencialmente, y unos poquitos comerciantes. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver como que hay una mayor diversidad, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a ver ahí que surge ya a fines de la Edad Media un grupo social que es muy importante, que es la burguesía. Cuando ahí hablábamos del comercio y de las ciudades, ¿quiénes van a ser los protagonistas de esos cambios, ¿no es cierto?, en la Edad Media? Son los burgueses, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el nombre? Burguesía, ¿cierto?, burgués. ¿Quiénes son los burgueses? Son las personas que viven en burgos. ¿Y qué eran los burgos en la Edad Media? Era los, ¿no es cierto?, las ciudades, ¿se fijan? Entonces, cuando las ciudades comienzan a recuperarse económicamente, ahí vemos ya que aparece este grupo social que es la burguesía, ¿se fijan? ¿Qué pasa con la burguesía? ¿No es cierto? Aparece ahí en el medio de la pirámide, fíjense en ese detalle. Aparece en medio de la pirámide, pero como un grupo no privilegiado. Entonces, entre el siglo XV y el XVIII, vamos a tener a la burguesía, ¿no es cierto?, siendo uno de los grupos sociales más influyentes, ¿ya?, más importantes, pero sin poder, ¿no es cierto?, tener los privilegios que tenía la nobleza y el clero. ¿Se fijan? Esas son las grandes características de la sociedad moderna, así como a grandes rasgos, ¿ya? Fíjense el datito que les puse abajo. ¿Por qué los burgueses comienzan a aumentar su influencia? Yo lo destaco como la clase social, ¿no es cierto?, que va a adquirir protagonismo en la edad moderna, porque se dedican al comercio, la banca y la industria. Estas van a ser las tres actividades más importantes de esta época, ¿sí? Por acá me dicen, ¿no es cierto?, que ya habían visto este tema. Claro, pero hay personas también que están conectadas que no lo habían visto, ya no lo han trabajado. Así que, y como les digo, es importante que veamos estas diferencias entre las sociedades para poder hacer la comparación, que es lo que viene ahora. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Las personas que no habían visto este contenido antes, que no lo habían visto en clases, ¿tienen alguna duda? Ruth, ¿no es cierto? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué la burguesía eran no privilegiados? ¿Ya? Porque, ¿no es cierto?, este es un orden social que viene de la Edad Media, ¿no es cierto? Entonces en la Edad Media habían
los que tenían el poder, en el fondo, o ¿no es cierto?, la riqueza, era la nobleza y el clero. Pero la burguesía fue una clase social que un grupo social, mejor dicho, que comienza a emerger cuando se reactiva el comercio, ¿ya? Cuando aparecen los primeros bancos en Europa, cuando, ¿no es cierto?, aparecen las industrias, ¿sí? Esto, ¿no es cierto?, el trabajo artesanal, ¿ya? Entonces, estos burgueses se dedican a esas actividades, pero carecen de estatus social. Ellos no tienen como este privilegio por nacer nobles, ¿cierto?, o por estar dentro de la iglesia, ¿se fijan? Así que vemos ahí esa diferencia, ¿ya?, entre los burgueses y los nobles. Sigamos entonces, si no hay más dudas con esto, con el tema de, bueno, Magda dice, luego ellos trataron de luchar para ser privilegiados, ¿no? Claro, o sea, más que luchar por ser privilegiados, ellos luchan, o cuando lleguemos a ver, ¿no es cierto?, Revolución Francesa y todo lo que corresponde a revoluciones del siglo XVIII, estos burgueses lo que ellos buscan es, ¿no es cierto?, tener acceso al poder político, ¿ya? En el fondo a controlar el Estado que está en manos de los nobles, ¿ya?, de los reyes. Así que eso es lo que, por lo que buscan, ¿no es cierto?, por lo que luchan los burgueses, ¿se fijan? Entonces no es como solo porque yo quiero los privilegios del otro, ¿sí? También hay como un tema hay un tema económico, un tema de poder político, ¿sí? ¿Queda claro entonces? Vimos sociedad medieval, sociedad moderna. Hay una pregunta acá, ¿no es cierto?, que tiene un texto. El texto dice esto: desde los inicios del siglo XI se abrió paso en el occidente una idealizada imagen de la sociedad, ¿no es cierto?, la que abogaba por un equilibrio entre los que oran, los que combaten y los que trabajan. Ahí están los nombres en latín. Era una imagen inculcada de las filas del episcopado, o sea, desde la iglesia, que se consolidó a la par que la reforma de la iglesia, identificada como la centralización pontificia. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se asocian con lo mencionado en el fragmento? Tenemos, ¿no es cierto?, esas 4 opciones que me dicen ahí. ¿Cuál de los siguientes conceptos? Esto, recuerden, en la historia, el aprendizaje de conceptos es muy importante, ¿ya? La comprensión de los conceptos. ¿Qué me dicen acá? Felipe, sociedad medieval. Ya. ¿Cuál de los siguientes conceptos se asocian con lo mencionado en el fragmento? ¿Cierto? Aparecen acá, hay como 2 opciones ya que son las más, que pueden llamar más la atención. La B, no. Estamos hablando de la ceremonia del homenaje, que era una de las que se realizaban en este contexto del vasallaje. Tampoco hablamos de monarquía. Podría ser sociedad medieval o feudalismo, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, lo que se nos describe específicamente, ¿no es cierto?, hay que saber cómo mirar súper en lo fino del texto, es, ¿no es cierto?, el tema de la sociedad medieval, ¿cierto?, los estamentos que conforman la sociedad medieval. Acá no se está hablando directamente del feudalismo, ¿ya? Porque no se habla, ¿no es cierto?, de la ceremonia del vasallaje, ni la del homenaje, ni nada de eso, ¿ya? Solo se habla de los 3 estamentos sociales. ¿Se fijan? Como dice la A, ¿cierto? Ahí tenemos, no hay referencia a algún tipo de juramento o relación entre señores y vasallos. Por eso descartamos la A, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, es lo que me interesa ya para ir cerrando el tema, ¿sí? Veamos. Pasemos al punto 3 de la clase, y es como lo central de esta clase, es que podamos hacer esta comparación. ¿Para qué? Para ir sacando elementos de continuidad y cambio. Acá yo le hice un cuadrito
con los, ¿no es cierto?, comparando, ¿no es cierto?, los distintos ámbitos entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, en lo político vamos a tener que en la Edad Media los reyes tenían muy poco poder, ojo con eso. Y los nobles, que eran estos señores feudales, eran los que a veces tenían más poder que el rey. Eso se los dije al comienzo. Por el otro lado, en la Edad Moderna, la monarquía o el rey, ¿no es cierto?, el poder real, se fortalece, ¿no es cierto?, y disminuye el poder de la nobleza. Ojo con ese cambio, es muy importante. En lo económico, en la Edad Media predomina la agricultura de subsistencia, y en la Edad Moderna, con la actividad que va a adquirir relevancia es el comercio, la industria, la banca, y que eran las actividades de quienes. ¿Quiénes se dedican a esto? Lo dijimos recién. ¿Quiénes eran los que se dedicaban al comercio, a la banca? ¿Eran quiénes? ¿Qué personajes? ¿Cierto? Alonso, Montserrat, muy bien. Son los burgueses, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya vemos que hay un cambio ahí. En la Edad Media, ¿no es cierto?, la burguesía estaba comenzando a transformarse en un grupo social importante, y acá en la Edad Moderna vemos que ya adquiere mayor poder, mayor influencia, mejor dicho, porque se dedica a estas actividades comerciales, ¿no es cierto?, la industria, la banca. En esto va a ser muy importante el tema de las exploraciones geográficas, que eso ya da para otra clase, pero cuando los europeos descubren América, descubren el mundo, descubren otras regiones, ¿no es cierto?, va a cambiar el eje de su, ¿no es cierto?, de su economía, ¿ya? Eso es un dato no menor. En lo social, ahí está, ¿no es cierto?, la sociedad triestamental que hablábamos, nobleza, clero, campesinos, eso es la Edad Media. En la Edad Moderna hablamos de sociedad estamental y con una creciente importancia de la burguesía. No hemos hablado de lo cultural y lo religioso, así que esto igual es importante y lo conversamos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de humanismo y renacimiento. En la Edad Media ¿no es cierto?, el eje es el teocentrismo, ¿no es cierto?, Dios al centro de la vida, ¿no es cierto?, ¿ya?, versus la Edad Moderna, donde el ser humano va adquiriendo un protagonismo mayor, ¿ya?, el antropocentrismo. En la Edad Media hay una unidad cultural en Europa, ¿cierto?, o Europa Occidental, son todos católicos. En la Edad Moderna va a haber un proceso que se llama reforma y que va a romper esa unidad religiosa, y que ahí surgen, ¿no es cierto?, surgen nuevas religiones dentro del cristianismo, como son los protestantes, ya, esto que aparece acá. Y en términos, ¿no es cierto?, ya más como de filosofía, la Edad Media la asociamos con la escolástica, que es la filosofía de los, ¿no es cierto?, de los monjes, de la iglesia, ¿ya?, versus la filosofía del racionalismo, que es la que predomina en la época moderna y la que va a conducir a estos grandes avances científicos, ¿ya? ¿Qué me dicen acá? Hablando, ¿no es cierto?, de burgueses, perfecto, ¿no es cierto?, muy bien, muchos tienen claro que los burgueses son la clase que va a adquirir, ¿no es cierto?, relevancia en la época moderna. Eso, muy bien. Felipe dice, ¿cleros son los religiosos? Sí, ¿no es cierto? El clero son las personas, ¿no es cierto?, se habla más bien de clero cuando hablamos de de las autoridades de la Iglesia Católica, ¿ya? Llámese monjes, cardenales, ¿cierto?, más bien cualquier integrante, ¿cierto?, de la Iglesia, ¿sí? ¿Qué pasa con el poder político? Dígame abajito. María Eugenia pregunta si el Papa fue importante, ¿no es cierto?, en temas de poder político en la Edad Media. Va perdiendo influencia en la época moderna, ¿ya? Pero eso no lo habíamos mencionado, pero el Papa sí, le compite al rey o al emperador. ¿Qué cambios se observa a nivel político en el esquema? ¿Cuál es el principal cambio? Lo que les mencionaba recién. Fíjense solo en el cuadrito de lo político. ¿Cuál es
el cambio fundamental que se produce. Eso me interesa que les quede claro. Ya. Vemos, ¿no es cierto? Fíjense el cambio. Los reyes se hacen más poderosos. Muy bien, Alonso. Los reyes, ¿no es cierto?, ahora van a lograr consolidar lo que se va a llamar, en la época moderna, monarquías absolutas. ¿Ya? El absolutismo. Entonces, ese es el gran, ¿no es cierto?, el gran tema, el gran cambio que se produce. Porque aquí nos preguntan qué transformación, ¿no es cierto? Ese es un elemento de cambio. Ya lo podemos ir, ¿no es cierto?, bajando y decir, claro, hay un elemento ahí de cambio, ¿no es cierto?, desde unos reyes que eran muy débiles, con poco poder real, en términos, ¿no es cierto?, de lo que podían hacer social, de controlar a la gente, ¿no es cierto?, así en términos muy simples. Y en la Edad Moderna vamos a ver que estos reyes van concentrando cada vez más poder. ¿Se fijan? Eso es el principal cambio a nivel político. ¿Ya? Yo les puse acá unas imágenes para que veamos como lo cultural y lo religioso, ¿no es cierto? Que nos vamos a concentrar en los elementos de cambio. ¿Ya? Entonces, fíjense en las imágenes. ¿Qué elementos de cambio? Vemos a estos monjes escribanos del siglo XII. Por el otro lado vemos una imprenta del siglo XV. Abajito es la imagen típica de la Edad Media, ¿no es cierto? Lo que les decía al comienzo del castillo, los campesinos trabajando la tierra. Y en la imagen final, ¿no es cierto?, aparecen unos personajes que están haciendo algo ahí con unas monedas. ¿Qué cambios se aprecian? Observen las imágenes. Sí, muy bien lo que dice Juanito. Pongan atención. ¿Ya? ¿Cuál es? Y me interesa, claro, que vean el cambio y que pensemos un poquito qué consecuencia tiene eso. Ya, fíjense, en la primera imagen, ¿cierto?, la de los monjes, ellos están, ¿qué están haciendo? María Eugenia habla de la imprenta. Sí, se inventa la imprenta por ahí por 1440, 1445. ¿Qué cambio va a tener qué consecuencia tiene la invención de la imprenta? Están escribiendo, ¿cierto? Muy bien. Versus la imagen de la derecha, que es la imprenta, ¿cierto?, creada por Gutenberg. Muy bien, Domingo. Entonces, hay un cambio ahí muy importante en cómo se reproduce la cultura, ¿ya? La imprenta, como dice muy bien Dante, ayuda a difundir ideas, y esa difusión a través de los libros va a ser mucho más rápida. La cultura, o sea, transmitir la cultura a través de estas copias de textos que hacían los monjes era muy lento, ¿se fijan? Santiago dice, la cultura escrita es más rápida, sí, pero se hace mucho más rápida cuando la reproducimos como a través de libros, a través de la imprenta. La imprenta es mucho más, va a generar un cambio cultural, ¿se fijan? Versus la forma lenta, la cultura estaba solo en estos grupitos, ¿no es cierto?, en estos monjes, pero en la Edad Moderna la cultura se va a expandir, ¿no es cierto? Y en eso la imprenta tiene un papel súper importante, ¿ya? Incluso en comprender la Biblia en el idioma del país que yo nací, porque la Biblia era solo en latín, ¿se fijan? Entonces hay ahí un tema muy, muy importante. Lo de abajo es algo económico, ¿no es cierto? Vemos ahí a estos campesinos y por el otro lado vemos en 1514 a estos señores que están ahí contando monedas, están como anotando los libros, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen sobre lo de abajo? ¿Cuál es el cambio ahí? Campesinos, ¿no es cierto?, que trabajan la tierra. ¿Ven las imágenes? Sí. La acumulación de riquezas, ¿no es cierto? Ruth habla lo de la acumulación de riquezas, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí, fijamos, esto es para la subsistencia, ¿no es cierto?, en la Edad Media. Y acá, en la época moderna, estamos hablando de que aumenta la riqueza. Ese podríamos destacarlo como un cambio. Lo que se va a llamar, ¿no es cierto?, acumulación de capital. ¿Quiénes van a ser los grandes capitalistas? Son los burgueses, esta clase social que veíamos
recién, ¿sí? Ya, bueno, ahí mencionan otras cosas que no vienen al caso, pero eso es lo que interesa sobre estos elementos de cambio, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta acá con, ¿no es cierto?, continuidad y cambio en la Edad Media? Por ejemplo, con respecto a la continuidad, aquí nosotros podemos destacar lo de la sociedad, ¿no es cierto? Continúa siendo una sociedad estamental en la Edad Media y en la Edad Moderna, ¿sí? Eso es un elemento de continuidad. La gente sigue siendo cristiana, ¿no es cierto? Hay un elemento de continuidad también. Aunque antes eran todos católicos, en la Edad Media se rompe esa unidad, ¿no es cierto? Pero todos siguen creyendo en Jesús, por así decirlo, ¿ya? Entonces es un elemento también de continuidad, ¿sí? La agricultura también sigue, ¿se fijan? Ahí ya hicimos este ejercicio de comparar, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Con el tema de... no, está todo claro. Camilo dice, muy bien, ni una sola. Ya, perfecto. Pregunta 2. Bueno, igual esta pregunta ya es como súper, la van a sacar al tiro, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿cierto? Lo que yo les pregunto es cuál de los siguientes grupos representa un cambio. Cuando hablemos de cambio, vamos a estar hablando siempre de lo que se relaciona con cuál grupo de estos de acá. Está fácil. Nos vimos, yo sé que lo manejan, así que... La letra B, ¿no es cierto? ¿Dónde está la transformación? ¿Quiénes son los que lideran este cambio desde la Edad Media a la época moderna? Son, ¿no es cierto?, los burgueses. La burguesía. Aquí yo le puse una esquemita también, que me interesa que lo veamos rapidito, que es con los cambios. ¿Qué cambios acompañan a la época moderna? Hay una síntesis, ¿ya? Todos esos cambios. Ya hablamos lo del Renacimiento hace un par de semanas, ¿no es cierto? Bueno, queda mucho todavía por ver, que el tema, ¿no es cierto?, de los descubrimientos geográficos, lo del desarrollo económico, comercial, ¿no es cierto?, lo de las monarquías, ¿sí? Hay una serie de cambios que acompañan a la edad moderna, como se nos menciona en ese cuadrito, ¿sí? ¿Ya? Entonces, me interesa que les quede claro. El rey, el clero, ¿no es cierto?, son elementos de continuidad, ¿sí?, desde la Edad Media a la época moderna. Pero el cambio, ¿no es cierto?, está dado por lo que aparece en el esquemita de acá, ¿ya? El rol de la burguesía, que era el tema de la pregunta, y todo esto de acá, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, ya para ir cerrando la clase, aquí yo les pongo, ¿no es cierto?, un texto donde se destacan algunas cosas. Porque a veces vemos, ¿no es cierto?, como que las cosas fueran así como blanco-negro, ¿cierto? Pero en realidad no es así en historia, ¿ya? No es como que la gente se levantó un día del siglo XV y de repente eran modernos y dejaron de ser medievales, ¿sí? Hay cosas que van más allá de eso, ¿sí? Por eso hablamos de elementos de continuidad, ¿se fijan? Y aquí hay un historiador que dice, nos habla de la importancia de la Edad Media, ¿cierto? La era moderna nació en el medioevo, o sea, es como que no es que la Edad Moderna haya reemplazado a la Edad Media totalmente, sino que nace la modernidad, es hija de la Edad Media, ¿se fijan? El combate por la laicidad del siglo XIX contribuyó a legitimar la idea de que la Edad Media, que es una época profundamente religiosa, era oscurantista. O sea, nosotros siempre hemos pensado como la Edad Media es como una época oscura, como donde no hay avances, donde está todo como estancado, ¿no es cierto? Todo estático, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿ya? Es una época que también tiene su propia riqueza, ¿ya? La verdad es que la Edad Media fue una época de fe,
apasionada por la búsqueda de la razón. A ella le debemos todo lo que, fíjense, la Edad Media nos dio muchas cosas. El concepto de Estado, de nación, la ciudad, la universidad, los derechos del individuo incluso, la emancipación de la mujer, la conciencia, la guerra, cómo se organiza la guerra, el molino, la máquina, la brújula, la hora, el libro, el purgatorio, la confesión, el tenedor, todo, ¿no es cierto? Hasta cosas tan simples vienen de la Edad Media, ¿ya? Para comprender verdaderamente el pasado es necesario tener en cuenta que los hechos son solo la espuma de la historia. O sea, esa frase es como muy linda, como una metáfora muy linda, de que están las cosas que van pasando, pero debajo de eso hay una profundidad, ¿no es cierto?, que no se ve a simple vista, ¿ya? Como dice el historiador, lo que importa son los procesos subyacentes. El humanismo, que lo vimos, ¿no es cierto?, lo estudiamos, no esperó la llegada del Renacimiento, ya existía la Edad Media. Fíjense en eso. Entonces, con eso quiero cerrar la clase, ¿no es cierto? Con esta idea de la continuidad, de que una época no es no es como un corte así de un rato para otro, ¿ya? Bueno, ¿les gustó la idea, no sé, del tenedor? Sí. La Edad Media, claro, como dice Martina, por ejemplo, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano, muy bien. No es como que a veces los profes de historia les decimos, no, es como así, ¿cierto? Terminó el Imperio Romano y empezó la Edad Media. No es así, ¿ya? Eso hay que cuestionarlo. ¿Se fijan? Entonces, llegando al fin de la clase, aclaro dudas, pero ahí había una que era de la, sí, Ruth, dice, ¿en qué época empezó la Reforma Protestante? A comienzos del siglo XVI, por 1517, para ser más exactos. ¿Ya? Eso quizás lo vemos en una clase, dependiendo de cómo sea su desempeño en el portal. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tienen? Aprovechen ahora, si quieren, puedo activar el micrófono. ¿No es cierto? Sobre este tema, recuerden, ya, lo que importa es la comparación, ¿no es cierto? Aquí hicimos un análisis, o sea, lo que me interesa es que ustedes lo hagan, que hagan el análisis de decir qué cosa continúa, qué cosa cambia. Y este ejercicio lo pueden hacer con cualquier época, en el paso de cualquier época a otra. Por ejemplo, en el caso de Chile, no sé, de la colonia a la independencia, ¿no es cierto? Hay distintos, se puede aplicar ¿no es cierto?, esta idea del análisis de continuidad y cambio. Esto les va a servir mucho si lo hacen, les va a servir para comprender mucho mejor lo que, ¿no es cierto?, lo que es la historia, ¿ya? Camilo dice Chile 1819 versus 2020. Bueno, ahí hay un montón de cambios. Es súper, es muy distinto, ¿no es cierto? El Chile de hoy no tiene casi nada ya prácticamente de 1819. Aunque algunas cosas pueden mantenerse, ¿sí? ¿Qué otra pregunta sobre este tema? Si no, para ya ir a empezar a cerrar la clase. Alonso dice que no tiene dudas, muy bien. Recuerden, la Edad Moderna inaugura una serie de procesos, ¿no es cierto? Que fue un poquito lo que vimos en la última esquemita, ¿ya? Pero eso quizás nos volvemos a ver y lo podemos, ¿no es cierto?, ir retomando ya con más detalle. Recuerden, ¿no es cierto?, ingresar al portal, trabajar las preguntas que aparecen ahí, ya es, ¿no es cierto?, lo que me interesa de este tema. Y recuerden, el ejercicio, continuidad, cambio. Eso les va a ser súper útil, incluso cuando estén en la media, ya. Así que, eso chiquillos. Vamos a detener la presentación.